Bueno, esta clase está destinada a conocer los procesos de génesis de los movimientos respiratorios y los mecanismos que influyen y los controlan. La ventilación es una situación en la cual el aire entra y sale de los pulmones de una forma rítmica. Este proceso es autónomo, nosotros respiramos sin darnos cuenta, sin saber, espontáneamente, y este ritmo respiratorio está regulado por varios factores. La respiración espontánea surge por determinadas descargas rítmicas en los centros de control del sistema nervioso central. Estos llevan estos impulsos, allí se generan, llevan estos impulsos a los músculos que inician los movimientos respiratorios. Estas descargas que son espontáneas y que mantienen el ritmo respiratorio están reguladas por distintos factores, básicamente por modificaciones en la PO2, en la PCO2 y en la concentración de hidrogeniones. Esto es clarísimo de entender, dado que son los fenómenos fundamentales que están controlados por el buen funcionamiento del sistema respiratorio. A esto se suma que tenemos un cierto control voluntario de los movimientos respiratorios, y esto está permitido por la interacción de la corteza cerebral sobre los centros que generan y controlan la ventilación. Los controladores centrales son los encargados de generar el ritmo respiratorio basal y de ajustarlo según las necesidades metabólicas. Para eso reciben influencias de los distintos receptores. Veremos después. La localización exacta de estos controladores centrales está discutida. Los centros respiratorios son áreas que no tienen límites muy bien definidos, que están cerca o dentro de núcleos. Estos núcleos en el sistema nervioso central son grupos de sustancia gris que tienen una localización definida. Bueno, los centros respiratorios se relacionan geográficamente en el sistema nervioso central con estos núcleos, con algunos de estos núcleos. Estos controladores centrales se encuentran en bulbo y en protuberancia. Los centros vulvares son dos: grupo respiratorio dorsal y grupo respiratorio ventral. Tradicionalmente es en el grupo respiratorio dorsal donde se dice que se inicia la respiración. Este está localizado cerca del tracto del núcleo solitario, donde llegan las aferencias de dos nervios, el vago y el glosofaringeo. El otro es el grupo respiratorio ventral, que está situado entre los núcleos ambiguo y retroambiguo. En el grupo respiratorio dorsal, tradicionalmente, como dije antes, se dice que se inicia y activa la inspiración. Ya aquí se generarían los impulsos que generan el ritmo respiratorio basal a través del nervio vago, inervando al principal músculo respiratorio, que es el diafragma. Más tarde se encontró, en la década del 90, un grupo de neuronas que se denominó complejo Pre-Bötzinger, que está entre el núcleo ambiguo y el núcleo ventricular lateral. El núcleo ambiguo vimos que estaba en relación con el grupo respiratorio ventral. Según se vio, en este complejo Pre-Bötzinger están las células tipo marcapasos que inician las descargas espontáneas que dan origen al ritmo respiratorio. Estas descargas se proyectan al grupo respiratorio dorsal. ¿Sí? De esta manera se explica esta función inspiratoria del grupo respiratorio dorsal. Un detalle, que en este complejo Pre-Bötzinger se hallan múltiples receptores, entre ellos receptores a la morfina, y la estimulación de estos receptores por la morfina disminuye la frecuencia respiratoria. Esto limita el uso de los opioides. Esto es un detalle que contribuye a conocer este fenómeno de marcapasos de la célula del complejo Pre-Bötz.
El grupo respiratorio ventral se activa principalmente en expiración. Además tiene el objetivo también de mantener el tono de las vías aéreas superiores. Trabaja no en el grupo, no en la respiración basal, en el ritmo respiratorio basal, sino que empieza a descargar tanto en inspiración como expiración cuando aumentan las demandas metabólicas, es decir, en la inspiración y expiración forzada. Los efectores de la expiración son básicamente los músculos de la prensa abdominal. El impulso respiratorio que se genera en el grupo Prevost emite lo que se llama una señal en rampa, es decir, que aumenta lentamente al principio y luego más rápidamente. Y este fenómeno dura aproximadamente 2 segundos. Allí se interrumpe bruscamente. En el momento que se interrumpe el estímulo, se inactiva el diafragma y permite la expiración, que sabemos que es un proceso pasivo debido a que la interrupción del fenómeno inspiratorio permite que el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica den lugar a la salida del aire, ¿sí? Y esto dura aproximadamente 3 segundos. Los otros núcleos están localizados en el puente o protuberancia y son el centro neumotáxico y el centro apnéustico. El centro neumotáxico, en la parte superior de la protuberancia, transmite señales a la zona inspiratoria y su efecto principal es el de limitar la inspiración, es el que genera la desconexión de esa rampa inspiratoria. Entonces se interrumpe la inspiración, cesa el movimiento diafragmático y pasivamente se vacían los pulmones. Repito, gracias al retroceso elástico pulmonar y de la caja torácica. Esto controla la duración de la fase de llenado. Si la señal del centro neumotáxico es muy intensa, la inspiración se acorta, pues se acorta la duración de la rampa inspiratoria. El fenómeno secundario es que aumenta la frecuencia cardíaca. Si la señal es muy leve, la inspiración es más larga, esa rampa inspiratoria es más prolongada y disminuye la frecuencia cardíaca. El centro apnéustico en esta bibliografía lo ponen un poco dudoso en cuanto a localización y función. Al parecer estimula la inspiración, porque su abolición acorta la fase expiratoria. En definitiva, ambos núcleos pontinos interactúan con los vulvares, pero no intervienen en la génesis de la actividad respiratoria. ¿Cuáles son los efectores de estos estímulos? Es decir, ¿quiénes son los que obedecen estas órdenes? Los músculos respiratorios. Básicamente los impulsos generados en estos centros respiratorios van hacia el asta anterior de la médula, básicamente a nivel de C3, C4 y C5 a los núcleos del nervio motor, los núcleos motores del nervio vago, que inervan directamente el diafragma. Muy bien. Los mecanismos de control sobre estos centros vulvares y pontinos están mediados por quimiorreceptores. El aumento de la PCO2 o el aumento de la concentración de hidrogeniones en sangre o un descenso de la PCO2 modifican el grado de actividad de las neuronas respiratorias en el bulbo. Hay quimiorreceptores centrales y hay quimiorreceptores periféricos. Los centrales responden muy bien a la concentración de CO2 en líquido cefalorraquídeo e intersticial y los periféricos responden más a la concentración de oxígeno e hidrogeniones. Los receptores periféricos están situados en dos lugares. En la bifurcación carotídea, son los cuerpos carotídeos o glomus, y en el callado aórtico, que son los cuerpos aórticos.
Estos cuerpos carotídeos, glomus, tienen dos tipos de células que están en relación con los axones los axones aferentes que llevan estas señales. Hay unas células de sostén y unas células tipo 1 del glomo que se relacionan con los axones por la mediación de neurotransmisores. Están sumamente irrigados y responden a la disminución de la PO2 aumentando la frecuencia de la ventilación. Es decir, si hay una disminución de la PO2 en la sangre, la respuesta de los centros pontinos va a ser de los centros vulvares, perdón, va a ser aumentar la frecuencia respiratoria, por lo tanto aumentar la ventilación. Esta respuesta no es lineal. En presencia de una PCO2 constante, lo que se puede ver es que la ventilación alveolar aumenta lentamente cuando baja la PO2 arterial de 100, baja 80, 70, pero que rápidamente asciende la ventilación alveolar cuando cae la PO2 arterial por debajo de 60 milímetros de mercurio. Estos glomus están muy irrigados por el plexo carotídeo, de manera que tienen realmente mucha fuente de información. ¿Cómo responden a la PCO2? Ante un aumento de la PCO2 y aumento de la concentración de hidrogeniones o disminución del pH, el aumento de la ventilación es rápidamente, este sí que es lineal y realmente muy rápido. Y esto con hipoxemia asociada realmente se potencia. Los quimiorreceptores centrales se ubican en el sistema nervioso central, en la región ventral del bulbo. Son sensibles a los cambios de pH del líquido extracelular que los rodea, disminución del pH o aumento de la concentración de hidrogeniones. La composición de este líquido extracelular está influida por la composición del líquido cefalorraquídeo. Este está separado por una barrera, la barrera hematoencefálica de la sangre. Esta barrera es muy permeable al CO2, pero poco permeable a los protones. De manera que cambios en la concentración de hidrogeniones no influyen tanto en este centro, pero sí los cambios en la concentración de PCO2. Los cambios metabólicos del PCO2 para finalmente dividirse en bicarbonato y protones son los que van a tener directa influencia en este centro. Hasta ahora hablamos de receptores químicos, pero hay también receptores mecánicos, los receptores pulmonares. Se encuentran en el músculo liso de la tráquea y bronquios y responden a la distensión de los mismos, y esta distensión se produce al aumentar el volumen pulmonar. Es decir, que esto tiene un objetivo de mantener un volumen constante, de que no haya una sobredistensión. La estimulación de estos receptores desencadena el llamado reflejo de Hering-Breuer. Estos receptores transmiten esta señal de sobredistensión a través de los nervios vagos hacia el grupo respiratorio dorsal. Al insuflarse excesivamente los pulmones, se activan estos receptores, mandan esa respuesta que interrumpe la inspiración, interrumpe la rampa inspiratoria. Secundariamente aumenta la frecuencia respiratoria. Y esto sucede igual que cuando se activa el centro neumotáxico. Existen otros receptores que están en el epitelio respiratorio y que responden a irritantes inhalatorios y desencadenan el reflejo de la tos y el estornudo. Bueno, como para resumir en este cuadro, podemos ver en rojo más oscuro lo que se refiere a los centros que inician
la respiración basal. Son los centros respiratorios bulbopontinos. Estos están influidos por acción de otros lugares del sistema nervioso central. El que mencionamos básicamente es el de la corteza cerebral. Esto es lo que nos da la posibilidad de manejar en forma consciente los movimientos respiratorios hasta cierto punto. Estos centros respiratorios están influidos por distintos factores y estas informaciones químicas y mecánicas están mediadas por los quimiorreceptores centrales, periféricos y los mecanorreceptores. Las señales originadas en los centros respiratorios bulbopontinos van a ser enviadas a través de motoneuronas a los músculos inspiratorios, principalmente al diafragma y a los músculos intercostales y accesorios. También mencionamos el tono de la vía aérea superior, por lo tanto también van a ir a inervar los músculos de la vía aérea superior.